todo parece indicar que pudiste haber seguido el camino de las artes marciales porque tu papá es karateca y tu mamá practica judo de toda la vida, tengo entendido. Sí. ¿A ti alguna vez te llamó la atención? No, lo que me llama la atención es cómo saben en este programa todo en la vida de la gente. Bueno, porque todos tenemos a alguien alrededor que echa el cuento, pero Sí. queremos que seas tú quien nos Bueno, cuente. te cuento, sí, mi mamá es cinturón negro en judo y mi papá es cinturón negro en karate. Mi hermano mayor, cinturón negro en karate también. Y mi hermano pequeño sí llegó, es principiante, pero sí estuvo entrenando un tiempo. Yo practiqué artes marciales, por supuesto, porque mi papá siempre me llevaba y mi papá es su sueño frustrado que yo fuese una karateca. Todos frustramos en alguna oportunidad a nuestros padres por una cosa u otra. Exactamente. Pero fíjate, ya que estamos hablando del núcleo familiar, me gustaría echar un poquito la memoria atrás y a tu lugar de origen, en el Pedregal, así se llama. La Pedregosa. Pedregosa Alta se llama. Sí. Allá en Mérida. Y me pregunto cómo era, ¿no? Porque entiendo que el entorno era bastante familiar, incluso los vecinos eran buenos amigos, con quienes solían reunirse con frecuencia. ¿Qué más recuerdas tú? Mira, de Mérida recuerdo que mi rutina era, imagínate, yo soñaba con ser actriz desde que tengo uso de razón. Yo era fanática del Club de los Tigritos. Ajá. De hecho, siempre le echo muchísima broma a Estefanía López, con quien he trabajado muchas oportunidades, y le digo, imagínate, yo soy tu admiradora desde que era chiquita, y siempre me dice, ¡cállate! Por la edad, ¿no? Claro. Se cae la cédula. Sí, pero yo soñaba, ¿verdad? Con algún día estar en el Club de los Tigritos, era fanática. En el lugar donde yo vivía, en la Pedregosa Alta, la señal de televisión no llegaba bien, solo se veía Venezolana de Televisión y Latam, que era el canal regional. Y yo tenía que agarrar la antena para poder ver el Club de los Tigritos desde el principio hasta el final, borroso, ni siquiera que lo veía bien. Ajá. Y yo aguantaba toda la hora del Club de los Tigritos con la antena agarrada así, hacía las coreografías con la antena agarrada, y para mí era, imagínate, el cielo el Club de los Tigritos. Y después de ver el Club de los Tigritos, bueno, cuando llegaba del colegio tenía un río detrás de mi casa en el que me bañaba, que era helado, que cuando fui a visitarlo ya grande no pude meter ni el dedo gordo del pie. Yo decía, pero ¿cómo me metía yo aquí? Cuando llego a Caracas y cuando trabajo por primera vez con Wanda de Isidoro, que fue una novela que se llamaba Qué buena se puso Lola, recuerdo que me dijeron que iba a hacer algo con Wanda y Wanda estaba en el motorhome y yo no lo podía creer. O sea, está Wanda en el motorhome, o sea, ¿sabes? Para mí todo es claro, típico cuando te quieres dedicar a esto, admiras a muchas personas y los ves como ejemplo y cuando los conoces es emocionante. Pero para mí, las tigritas, cuando las he ido conociendo, ha sido la gloria. Me imagino que, bueno, por estar en Mérida de pronto, porque tus padres esperaban otra cosa de ti en ese momento o había otra coyuntura familiar, nunca pudiste ir a casting para ver si entrabas en el Club de los Tigritos, pero ya la vida te reunió con algunas de ellas. ¿Y qué edad tenías cuando te viniste a la capital? Tenía 8 años. Nos vinimos por el trabajo de mi papá, él estaba viajando muchísimo a Caracas. Y recuerdo que mi mamá me cantaba una canción en la noche que me hacía pensar en mi papá y recordarlo y eso, bueno, nos tenían bastante alejados a la familia, así que ellos decidieron que todos nos mudáramos a Caracas. Y fue un cambio muy rudo, porque imagínate, yo venía de vivir en la Pedregosa Alta, que te digo que tenía un río detrás de mi casa en el que me bañaba, y cuando llegamos a Caracas llegué a vivir a Parque Central, el edificio El Tejar, y cuando abría la ventana tenía otro bloque de edificios gigante y era como, yo no me hallaba, era, ¿sabes? Como que encierres un pajarito que tenía la montaña, el río, y fue un cambio bastante brusco, bastante fuerte. ¿Qué recuerdas en el momento en el que tus padres dicen, mira, esta relación no da para más? ¿Cuántos años tenías? Tenía 15 años. Mi papá se mudó a vivir a Inglaterra cuando yo tenía 13 años, también por trabajo. Bueno, circunstancias que nos pone la vida. Primero se viene a Caracas, luego tuvo que irse a Inglaterra. De hecho, yo recuerdo que yo no quise celebrar mis 15 años ni nada porque no tenía sentido sin mi papá allí. Él se muda a vivir a Inglaterra y cuando vuelve, ellos deciden, o sea, cuando se va, ellos seguían juntos, mantenían su relación. Cuando vuelve, deciden separarse. Y algo que les agradezco eternamente es que para mí no hubo ningún tipo de trauma, ningún tipo de depresión ni nada, porque lo manejaron de una manera muy madura. De hecho, siguen siendo amigos hoy en día, son superabuelos, son los superabuelos, están más unidos que nunca por su nieta. Y eso en realidad no me marcó de ninguna manera negativamente. O sea, más bien siento todo lo contrario. Me enseñaron muchísimo de cómo
de cómo llevar ese proceso, que de hecho lamento mucho no haberlo llevado yo igual, pero me dieron siempre un ejemplo de cómo hacer las cosas en paz. Antes de ir a la pausa, quería traer a colación una anécdota que nos contaron por allí, gente de tu casa, de esas obras teatrales que hacías desde los 3 años y en las cuales los vecinos eran los grandes espectadores. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro. Yo me pregunto si había alguien más que fuese artista en la familia, porque ¿de dónde saca una niña de 3 años semejante inquietud? ¿Te lo has preguntado tú también? Bueno, mi tía, Carolina Maciel, que de hecho muchos actores hoy en día yo se las nombro y la recuerdan, hermana de mi papá, ella fue actriz de teatro y trabajó muchísimo tiempo, trabajó con Guillermo Dávila, con Gianni Chimara, se la mencioné a Caridad trabajando con ella y la recordó, pero ella muere de cáncer cuando yo tenía apenas un mes de nacida. Imagínate. Y no sé si de alguna manera eso influyó en mi deseo, en mi inquietud, porque además siempre me hablaron muy bien de ella, muy lindo de ella y siempre me la mencionaban. A lo mejor eso ayudó. Pero sí, yo cuando vivía en La Pedregosa le vendía entradas a los vecinos, no me compraban ninguna y se las regalaba porque yo lo que necesitaba era que me vieran, o sea, necesitaba un público para hacer mis obras de teatro con mis vecinitos que yo les decía que iban a hacer y hacía de directora de todo. Y bueno, indudablemente es lo que me gustaba y lo que me llenaba desde que tengo uso de razón. ¿Será que la carrera del artista se torna ingrata a veces? Me lo cuentas después de esta pausa porque tenemos que ir al corte y nuestra etiqueta Yelena Maciel en íntimo. A la breve pausa, después seguimos. Yo busqué a mi hija, yo creí en ese proyecto de familia en ese momento de mi vida, a pesar de estar muy joven. Yo tenía 21 años ya para cumplir 22 años.